Y el problema del día de hoy, tras las protestas violentas que yo califico de terroristas, es Vladimir Cerrón. Inclusive no lo han denunciado ni siquiera para inhabilitarlo. Lo han dejado libre y el día de hoy Vladimir Cerrón está detrás de todo esto. Que tú no sabías quién era un terrorista, porque los terroristas eran tan cobardes, tan criminales, que no se atrevían a ponerse un uniforme, sino que iban de civiles tirando bombas, matando a la gente, poniendo dispositivos de destrucción. Entonces, esto mismo lo están haciendo nosotros. Los que están haciendo esto no están dando la cara. Están poniendo a gente para que dé el pecho y que muera. Pero la misma estrategia. La misma estrategia. Inclusive tienen apoyo internacional, como lo tendría Sendero Luminoso. Lo primero sería expulsar a los embajadores de Venezuela, Cuba y Nicaragua y Bolivia del Perú. No podemos mantener representación diplomática de gente que viene a destruir nuestro país. Pero ya lo que hemos visto con los niños ya deja de ser político y pasa a ser criminal. Y volvemos con más de Criados por Lobos. Soy Pedro Galvez y hoy tenemos un invitado especial, es César Combina, antropólogo, político, ex congresista. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte. Qué gusto, Pedro. Un gusto de estar con ustedes y realmente es importante sentarnos un poco y reflexionar qué cosa está pasando en la política peruana, porque el peruano de día a día, que empieza en la mañana y que termina de trabajar 8 horas, cuando regresa a su casa se encuentra en otra realidad política. Si a nosotros los políticos nos abruma, me imagino a los que tienen otras actividades y sobre todo que comparten sus actividades con un poco de ciudadanía y un poco de política. Cuéntale al televidente qué pasó hoy día en el Congreso. Bueno, lo que hemos vivido el día de hoy es parte de la mala organización que tiene el Parlamento el día de hoy. Yo participé de un Congreso complementario de 1 año y medio entre el 2020 y el 2021, con muchas bancadas, éramos casi 8 bancadas, pero sí había mayor punto de cohesión en los objetivos que podíamos alcanzar. Yo me acuerdo siendo vocero, habiéndome quedado pues hasta las 4 o 5 de la mañana dialogando sobre algunos puntos importantes, porque en nuestro Congreso se aprobó, por ejemplo, la vacancia de Martín Vizcarra, se aprobó la ley que elimina la inmunidad parlamentaria, en donde cada congresista se retiraba sus privilegios para un objetivo común, y otras leyes, inclusive la ley animalista, la ley 4 patas. Pero el día de hoy vemos que en este Congreso no hay posibilidad de diálogo. Lo que ha ocurrido el día de hoy es que se ha boicoteado el adelanto de elecciones. Cada partido ha intentado jalar agua para su molino, cada partido de los democráticos, y al final han caído en la trampa de la izquierda, que era llevar esto al radicalismo de que el día de mañana se va a someter en votación al Congreso la posibilidad de una consulta a través de referéndum constituyente. Preguntarle al pueblo peruano si quiere o no una asamblea constituyente, aunque sabemos que es inconstitucional, aunque sabemos que la misma Constitución prevé esos mecanismos de reforma, la irresponsabilidad política nos ha llevado a este abismo. Bueno, ese es el panorama político en el Congreso. Lo que se vendría entonces es que finalmente la minoría congresal, como es Perú Libre, va a imponer una agenda política conjuntamente con lo que estaban buscando, lo que es una constituyente o un referéndum para una constituyente. Vayamos a tocar temas de fondo que he estado leyendo un artículo tuyo que publicaste el 29 en El Correo, último 29 de enero, y hablas también sobre los niños, y hablas también sobre esas taras y deficiencias políticas que tenemos en el Congreso. ¿Qué son los niños en la política? Sabemos que son de Acción Popular,
sabemos que se vendieron al gobierno de Pedro Castillo, pero por preventas. Así es, la institucionalidad del Parlamento lo que nos habla es de partidos políticos, y siempre hemos visto que el problema del Parlamento eran las individualidades, que una persona no respondía a la votación del pueblo ni al acuerdo político de su partido, y muchas veces a esa persona se le llamaba tránsfuga. Acordémonos que al inicio del año 2000 hasta el 2004 esta palabra se utilizó mucho para llamar a los que entrando por un partido se pasaban a otro buscando ser presidente de una comisión o buscando ser presidente del Congreso o simplemente por desavenencias políticas. Esto para nosotros en la institucionalidad política era lo anormal, pero ya lo que hemos visto con los niños ya deja de ser político y pasa a ser criminal. ¿Por qué? Porque es la negociación política del voto por una prebenda económica o una prebenda política, ¿no? Un cargo político, un trabajo para un amigo, un ministro o inclusive obras direccionadas a empresas desde el Parlamento. Algo que para mí califica, y para la Fiscalía también, califica como una organización criminal, la primera organización criminal parlamentaria del Perú, y que trasciende. Lo más triste es que trasciende al partido político Acción Popular. Si bien inició con Acción Popular, yo creo que ya podemos hablar de niños morados, de niños de Juntos por el Perú, de niños inclusive de Alianza para el Progreso, que fueron 3 identificados que tuvieron que renunciar. Una de ellas, por ejemplo, recibió un ministerio, la señora Heidi Juárez. Entonces, en sospecha de niña también es Ingrid Bazán, ¿no? La misma Ingrid Bazán, por eso digo, los de Juntos por el Perú, que defendían de una forma irracional e ilegal el gobierno de Pedro Castillo por prebendas económicas. Y esto realmente nunca se ha visto en la política peruana, y este es el gran problema del Parlamento. ¿Por qué? Porque los niños al inicio boicotearon la vacancia presidencial de Pedro Castillo. Y cuando ustedes recordarán, pues en octubre, los ciudadanos planteamos con los colectivos contra Castillo esta propuesta, algunos congresistas de oposición la recibieron. Los niños decían, no tenemos los votos, ponían excusas sobre el procedimiento constitucional, decían que éramos golpistas, nos acusaban de golpistas. Luego nos dimos cuenta de que estos niños recibían dinero para hacer estas declaraciones, y posteriormente boicotearon la primera y la segunda, e inclusive en la tercera les costó votar por la vacancia, y solamente votaron por la vacancia cuando sintieron que su curul y su sueldo estaba en riesgo. Esto hace creer que lo mismo está pasando el día de hoy. Los niños son el gran problema que tiene este Parlamento el día de hoy. Y sobre todo que el Ejecutivo era quien los incentivaba, ¿no? Entonces es una complicidad criminal, como dice. Ahora, vayamos a ver cuál es el tema de lo que sucede en las calles. Las protestas violentistas, protestas de amenazas de incendiar un aeropuerto, la muerte de este policía joven en Puno, de tan solo 23 años, y luego el ataque que hemos visto a los policías con rocas prácticamente mortales. ¿Quién está detrás de esto? Hay una persona, porque lo que se puede ver es que se identifican algunas personas dando dinero y todo esto, pero hay un cerebro, hay una organización. Lamentablemente, el centralismo y la burbuja en la que viven algunos políticos no los hace ver la realidad, y por segunda vez niegan la existencia y el cerebro criminal de esta mega organización criminal que es el señor Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, en un video que ha estado circulando en redes sociales en los últimos días, él mismo señala de que Perú Libre ya había evaluado la posibilidad de que se apruebe una vacancia para Pedro Castillo, y que frente a eso ya se habían tomado las decisiones para levantar a la población y generar un momento constituyente. Entonces, si tu enemigo te lo explica tan clarito, no entiendo por qué hay congresistas que todavía no entienden que el gran problema no fue Pedro Castillo, un profesor casi iletrado, una persona que tenía ganas de robar, era un criminal, sí, efectivamente, pero que no tenía la capacidad organizativa además ideológica para generar este problema y de convulsión social del Perú. El problema era Vladimir Cerrón tras Pedro Castillo, y el problema del día de hoy tras las protestas violentas que yo califico de terroristas es Vladimir Cerrón. El Congreso hasta el día de hoy ni siquiera ha hecho una comisión investigadora sobre cómo el dinero de la región Junín sirvió para financiar desde Sendero Luminoso
hasta el narcotráfico y la campaña presidencial de Castillo. Entonces han dejado, inclusive no lo han denunciado ni siquiera para inhabilitarlo, lo han dejado libre y el día de hoy Vladimir Cerrón está detrás de todo esto. A ver, vayamos atando entonces cabos con el análisis y la propuesta que tú haces sobre que si hay un culpable, lo que no lo dice otra persona. O sea, esbozan de repente teorías o teorizan sobre el Foro de Sao Paulo, que es muy probable porque tiene relación con Vladimir Cerrón por su relación con Cuba. Pero ¿cuál sería la respuesta a eso? ¿Cómo el Estado, cómo la democracia se tiene que defender frente a un elemento organizador que puede traer, incluso coordinar con fuerzas extranjeras? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se defiende la democracia frente a este personaje? Nosotros tenemos que entender, y creo que esto lo saben mucho mejor los militares, especialmente nuestros héroes que han combatido el terrorismo, porque ellos tuvieron que meterse a la mente de los terroristas para poder combatirlos. ¿Y qué cosa ocurría en el terrorismo? Los que son mayores, que han vivido plenamente la década del 80 y el inicio del 90, sabrán que tú no sabías quién era un terrorista, porque los terroristas eran tan cobardes, tan criminales, que no se atrevían a ponerse un uniforme, sino que iban de civiles tirando bombas, matando a la gente, poniendo dispositivos de destrucción. Entonces, esto mismo lo están haciendo nosotros. Los que están haciendo esto no están dando la cara. Están poniendo a gente para que dé el pecho y que muera. Pero la misma estrategia. La misma estrategia. Inclusive tienen apoyo internacional, como lo tendría Sendero Luminoso. Entonces creo que, por ejemplo, una forma es que la democracia no puede ser boba. Tenemos que reconocer que hay enemigos del Estado peruano y lo primero sería expulsar a los embajadores de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia del Perú. No podemos mantener representación diplomática de gente que viene a destruir nuestro país. ¿Se imaginan ustedes que Estados Unidos hubiera permitido después del 11 de septiembre tener a un embajador y a un equipo militar y de contrainteligencia afgano en la República de Estados Unidos? Sería imposible. Pero nosotros muchas veces pecamos de superdemócratas, cuando en realidad las leyes de la democracia son muy claras. Si uno atenta contra el Estado de Derecho y contra los derechos humanos, deja de ser amigo de la democracia y de la ley y pasa a ser un enemigo, y al enemigo se le combate. Ahora, ¿qué cosas quieren imponer? Vayamos avanzando y desarrollando la teoría que tienes. Si Vladimir Cerrón es el gran organizador de estas marchas, que ya se repitieron en otros países, o sea, es un calco... Es copy-paste. Como lo de Chile, ¿verdad? Sí. Más o menos, y destruían. ¿Hay de alguna manera un tema contra la propiedad privada, un tema ideológico? Porque vemos ataques a la propiedad privada y a empresas. Sí, y además no solamente es un calco de lo que ocurrió en Chile y lo que ocurrió en Colombia, porque en Cali también ocurrió algo muy similar con armas hechizas, atacando a la policía, destruyendo aeropuertos, y también al sur de Chile, sino que además asemeja demasiado a la estrategia senderista de aislar a los pueblos. Donde este grupo terrorista se activa y activa sus acciones, se destruye el aeropuerto, se busca tomar el control del aeropuerto. Esto muestra la posibilidad de evitar que ingresen nuevas fuerzas, que venga gente y que haya flujo de transporte. Se toman las carreteras, se deja desabastecido al pueblo, se cierran negocios. Y sí, claro, hay una afrenta especial contra la propiedad privada. ¿Por qué? Porque es la que genera empleo, es la que da recursos, es la que genera bienestar y es obviamente la que genera productos de consumo masivo. Si es que tú cierras la producción de todas las empresas, por ejemplo, de leche que están en el sur del país, nos quedamos sin leche en todo el Perú. Ahora te comento algo. Hablaba con un conocido asesor de Perú Libre, y le comentaba en una conversación que te lo traslado a ti porque me parece que tienes claro las cosas, y satanizaban a todo el empresario. Entonces yo tomé nota justo para esta entrevista de cuántos empresarios tenemos, y le dije, oye, un momentito, le digo, nosotros en el Perú tenemos 2.800.000 empresarios, y entonces todos los empresarios a tu criterio son corruptos, la mayoría, me dijo. Entonces me puede dar cuenta de que estas personas con esa ideología satanizan a todo el empresariado. Le dije, y Gamarra también. O sea, tienen una idea fija con lo que es la destrucción y el señalamiento del empresario. No lo ven bien al empresario. Y nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de empresarios, no hablamos de Roque Benavides, no hablamos del señor Pastor, dueño del Interbank.
ni los dueños de Leche Gloria. Hablamos de esos 2 millones. Yo he sido presidente de la Comisión de Producción del Congreso y nosotros tuvimos en nuestra responsabilidad generar en medio de la pandemia las situaciones pro compra MIPES y también de reactiva para las MIPES del Perú. Y nosotros veíamos la cantidad de puestos de trabajo. Si uno compara el impacto de la micro y pequeña empresa versus el impacto de la gran empresa del Perú, uno se da cuenta que si tú matas al MIPE, matas al pequeño empresario, al emprendedor, mataste la economía nacional. Sin embargo, para ellos es tan enemigo el grande como el chico. Y lo que quieren es que ellos sean los dueños de nuestro patrimonio. Ellos lo que quieren es el modelo cubano, el modelo venezolano, en donde el Estado es dueño del futuro de la gente. Tú a un empresario, a un emprendedor de gamarra, a una persona que tiene su mototaxi, que también es pequeño empresario, a un señor que tiene una señora que tiene una bodega, no lo puedes controlar. ¿Por qué? Porque genera su trabajo y genera su libertad. Ellos lo que quieren es poderlos controlar. ¿A través de qué? A través de bonos, a través de robarte el empleo y hacerte pobre para que dependas del Estado y dependas directamente de ellos, para que pensemos todos iguales. Y eso es la utopía comunista que creo que todo demócrata tiene que combatir. No hay ningún país que funcione nada puede funcionar así. No hay ningún país, solamente reparten pobreza, como se dice. Ahora, ¿es Cuba la sanguijuela de Latinoamérica? Definitivamente. Cuba no solamente es la sanguijuela, Cuba en estos momentos es, y desde hace muchos años, es el cáncer de nuestra región. Si nosotros tendríamos que extirpar a algo para mejorar, debería ser ese gobierno criminal que mantiene a millones de hermanos cubanos en la pobreza y en la miseria. El problema no son los cubanos, el problema es su gobierno criminal, y es por eso que es lamentable que durante muchos años haya pasado totalmente desapercibido el problema cubano, que luego se irradió a Venezuela, que luego se irradió a Nicaragua, y que poco a poco se ha ido irradiando a todo el continente sudamericano y latinoamericano, porque así es el cáncer. El cáncer, si no se extirpa, se extiende. Dime, César Combina, tú eres antropólogo, conoces bien lo que son los pueblos y las costumbres y los temas sociales. ¿Y cuál va a ser tu proyección política? ¿Tienes intenciones, aspiraciones de volver al Congreso? Porque creo que tú estuviste un año nada más, ¿no? Sí, yo estuve 1 año y medio, fui uno de los congresistas del periodo complementario. Sí, me encantaría volver al Parlamento, pero creo que en estos momentos tenemos, y junto con distintos líderes regionales, hemos tomado la decisión de pensar más a largo plazo. Me encantaría volver al Parlamento, pero creo que es necesario que esta generación, los que tenemos ahora entre 30 y 40 años, tomemos una decisión de fortalecer las bases de la libertad, de la Constitución, de la economía de mercado, social de mercado, para 30 años más. Si no contribuimos el día de hoy en proyectos más allá que el proyecto propio, yo sí quiero ser congresista, quiero volver al Congreso para contribuir con mi país, pero también quiero que nazcan nuevos jóvenes en Arequipa, en Puno, en Cusco, que defiendan su distrito, que defiendan su región, para terminar todos defendiendo el país. La individualidad y los proyectos personales es lo que le está haciendo daño a este Congreso y lo que le está haciendo daño a la política peruana. Cada uno quiere tener su partido para una elección, pero no construir algo un poco más grande. Y para construir algo un poco más grande, creo que todos tenemos que aprender a ceder por un bien común. Muy bien, César Combina, te agradezco la visita. Hasta otra oportunidad. El análisis ha sido profundo. Has hablado de Vladimir Cerrón. Posiblemente esto sea real. Atención a lo de la policía, al gobierno también, y qué medidas se podrían tomar con un personaje tan siniestro como lo presentas tú, si está detrás de todas estas protestas y las muertes. Gracias, hasta otra oportunidad. Gracias. Nosotros volvemos tras la pausa con más de Criados por Lobos. Disolver.